Leche y miel. Bienvenido, Rabí. Gracias. Gracias. Pueden tomar asiento. Bueno, tengo la voz de bajo hoy. Vamos a confiar en el Eterno que podamos tener suficiente voz para poder compartir toda la riqueza de esta parashá Korach que nos corresponde en este día de Shabbat de Rosh Hodesh. Hay un grupo de levitas bajo la dirección de Korach o Coré y otro de Rubenitas bajo el mando de Datán, de Abirán y On, que encabezaron una revuelta en contra de Moshe y en contra de Aarón. Y en esta rebelión contra Moshe y Aarón participaron 250 miembros prominentes de la comunidad de Israel. La rebelión de Korach estaba basada en el reclamo de que él esperaba ser designado nazí o dirigente principal de la tribu de Leví. Y Datán y sus asociados reclamaban el derecho de liderazgo basado en su conexión con Rubén, el hijo mayor de Jacob. Y cuando uno estudia esta parashá, no puede hacer otra cosa que decir pobre Moshe, pobre de Aarón. No es fácil concebir la idea de que alguien pueda levantarse en contra de estos dos varones de Dios que lo dieron todo, su tiempo, sus vidas, sus talentos, sus riquezas, para servir a cambio de nada a los hijos de Israel. Pero pasó. No se levantaron contra Moshe simples miembros de la casa de Israel, sino líderes connotados. Líderes cercanos a Moshe, desafiando la autoridad de Moshe y de Aarón. Coré, había sido colocado por Moshe en una posición de tremendo honor e influencia. Y ahora, contra todo pronóstico, se rebela contra su líder. Moshe desafió a Korach y a sus seguidores a aparecer delante de él el día siguiente para atender este caso. Después de advertir al pueblo que se mantuviera lejos de Korach y de su grupo, Moshe anuncia el método por el cual Hashem indicaría su elección de sus líderes. Y esta fue la propuesta de Moshe. Si los rebeldes mueren de muerte natural, eso sería evidencia de que Moisés estaba equivocado y que ellos tenían la razón. Pero si eran tragados vivos por la tierra, entonces el liderazgo de Moshe quedaría confirmado. No había terminado de hablar Moshe
cuando la tierra tembló, se abrió debajo de Coraj y sus compañeros, y tanto él como los que lo seguían, como sus bienes, dice la Torá, fueron tragados vivos por la tierra. Tragados vivos por la tierra. El resto del pueblo huyó atemorizado. Morán Berrabotai, la rebelión es un mal tan grave, que el profeta Samuel lo compara con el pecado de la hechicería y la adivinación. La rebelión es contagiosa. Y resulta que ahora, en vez de proteger a Moisés y apoyar su decisión, se levantan otros hijos de Israel acusando a Moshe ahora de abuso de autoridad. No solamente eso, responsabilizaron a Moshe de la muerte de Coré y de sus seguidores. Ya esto rayaba en una indignación que definitivamente estaba cruzando la línea roja. Dios Altísimo revela cuán indignante fue para él el desacato a las autoridades que Dios había puesto. ¿Y qué pasó con aquellos hombres que en vez de apoyar a Moshe en la decisión que había tomado, ahora lo acusan de abuso de poder? Se te fue la mano, fuiste muy duro con ellos. ¿Qué pasó? Dice la Escritura que fueron castigados por medio de una plaga que mató a 14,700 personas. Y esto nos enseña, Morán Berrabotai, una gran lección. Cuando un líder toma una decisión, preste atención. Cuando un líder toma una decisión disciplinaria a un miembro de la comunidad, con la mira de ayudarlo a mejorar su carácter y encaminar su vida por el camino correcto, será siempre responsabilidad del resto de la comunidad apoyar esa decisión y facilitar que el disciplinado logre superar sus debilidades y llegar a ser una mejor persona. Porque ese es el objetivo de la disciplina. La disciplina no tiene como objetivo la venganza, retaliation. La disciplina tiene como objetivo la elevación espiritual de esa persona. En vez de respaldar a Moshe, respaldaron a los rebeldes. En vez de decirle a Moshe, gracias por el cuidado que pones en enderezar nuestros pasos para que nos vaya bien, se identificaron con los rebeldes y los apoyaron y le pasaron la mano, usurpando así y dañando la autoridad de Moisés delante de todo el pueblo. El resultado de esa actitud equivocada nos costó una plaga que mató a 14,700 personas. Fue solo cuando Aarón caminó entre la gente con un recipiente de incienso con carbones encendidos tomados desde el altar del sacrificio, siguiendo las instrucciones de Moshe, que la plaga cesó. Morán Berrabotai, hay momentos cuando un líder tiene que tomar decisiones disciplinarias sobre los miembros de una comunidad. Y cuando eso llega, la comunidad entera tiene que unirse al líder y apoyar la decisión. No ir donde está el disciplinado y compadecerse de él y decirle qué mal que te han hecho, cómo han abusado de ti, no han reconocido todo lo que tú has hecho y cosas por el estilo. Dios Altísimo no toleró esa falta de respeto
contra Moshe y contra Aarón. Nadie tenía en Israel más gracia y misericordia hacia la gente que Moshe y Aarón. Nadie como Moshe y Aarón buscando siempre el bien y la paz entre los hijos de Israel. Y que ahora vinieran ellos a mostrarse más misericordiosos y más generosos que Moshe, era una forma de rebelión pasiva más peligrosa que la rebelión evidente de Korah y su séquito. Y si nosotros no aprendemos de esta historia, nos exponemos a cometer los mismos errores que ellos y lo aleno, sufrir las mismas consecuencias. Y para disipar las dudas entre el pueblo, Moisés hizo algo extraordinario. Moshe ordenó a cada cabeza de tribu, a cada líder de tribu, que vinieran al tabernáculo con una vara, con un bastón. Pusieron todos los bastones, incluyendo la vara de Leví que estaba en la mano de Aarón. Y todas fueron colocadas en la vista del pueblo. A la mañana siguiente, solo la vara de Aarón había cambiado su aspecto. Había echado flores y almendros. El resto estaba seca. Y esa fue la prueba indiscutible que Dios había elegido a Aarón, no a Korah, a Aarón, para ser el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Y que por lo tanto los deseos de liderazgo de Korah y su séquito procedían del Yetzer Hará. No era kasher. No buscaban realmente servir a Dios. Korah estaba buscando ser visto y aplaudido por los hombres. Y nos dice la parashá que la vara o el bastón de Aarón fue conservada frente al arca como una advertencia a las futuras generaciones para que nunca cuestionaran el derecho del linaje de Aarón a la keuna, al sacerdocio. ¿Qué fue lo que vio Korah en Aarón que deseó en su corazón, su posición? ¿Qué fue lo que vio Korah en Aarón que no se conformó con la porción de servicio que le fue encomendada, sino que quería más? ¿Por qué quería más? Dice el Ribi, nuestro santo maestro, que cuando una persona ve una pajita o una falta en el prójimo, es porque él mismo tiene una enorme espiga en el suyo. En otras palabras, que lo que vemos en los demás dice mucho de nosotros mismos. Estas palabras del Ribi, que fueron pronunciadas 2000 años atrás, hoy día están muy bien respaldadas por la ciencia de la psicología. Y tenemos algunos psicólogos acá que pueden confirmar esto. Una de las teorías de la conducta humana más interesante es la que se conoce como la teoría del espejo. Ahora sabemos que nuestro cerebro tiene ciertas neuronas que son capaces de identificarse plenamente con el sentimiento del prójimo que tiene delante. Incluso con el dolor y con la tragedia del prójimo. Otras palabras, nuestro cerebro, en virtud de esas neuronas especializadas, es capaz de identificar las emociones de otras personas. Y eso es lo que explica por qué, por ejemplo, cuando vemos un accidente, sentimos el pesar y la angustia de los implicados en ese accidente, aunque yo no estoy envuelto en el accidente. Y debido a la existencia de estas neuronas espejo
somos influenciados por los demás y al mismo tiempo influenciamos a los demás. En otras palabras, el estado de ánimo de tu prójimo te puede afectar. Y si ese estado de ánimo es negativo, como la angustia, como la tristeza, como la rebeldía, podemos envolvernos en un espíritu, nosotros también, de angustia, de tristeza y de rebeldía. Por el contrario, si el estado de ánimo de esa persona es positivo, alegría, entusiasmo, sujeción a las autoridades, podemos envolvernos también en ese mismo espíritu de alegría, de entusiasmo y de sujeción. Es por eso que los comandantes de guerra en Israel, en los días bíblicos, antes de salir al campo de batalla, gritaban a los soldados: el que tenga miedo y que sea cobarde, que se vaya a su casa. No podemos tener gente pusilánime al frente de un ejército, porque daña todo el ejército, destruye su moral, lo envuelve en un espíritu de derrota sin haber comenzado la batalla. Todo eso sucede porque tenemos neuronas espejo. Es decir, tu estado de ánimo puede ser afectado por el estado de ánimo de la persona que tú tienes a tu lado. Hay personas que viven robándole a otros la poca alegría que les queda, la poca paz que les queda. Se las chupan, les roban seguridad y bienestar, proyectando constantemente un espíritu de lástima, de miedos, de inseguridad, de depresión. ¿Y por qué sucede esto? Es que tenemos neuronas que, si no sabemos manejarlas bien, como nos permite colocarnos en el lugar de otro y sentir lo que el otro está sintiendo, si el otro está confundido o está atemorizado o está en rebeldía, su confusión, su temor y su rebeldía se te puede pegar. Y tienes que saber que los estados emocionales de los demás poseen la capacidad de afectarte de la misma manera que el tuyo afecta a los demás. Los niños, por ejemplo, expresan violencia en la escuela y en la calle, no porque aman la violencia. Un niño no es violento por naturaleza. Pero los niños expresan violencia en la calle, en la escuela, porque son previamente expuestos a la violencia en sus propias casas o en los programas de televisión o juegos donde lo que se mueve es la violencia. Basado en esto es porque las chicas, por ejemplo, siempre van a buscar de novio a alguien que es igual a su papá. Y los varones tienen la tendencia a buscar como esposa a alguien que sea como su mamá. ¿Por qué? Porque tenemos células espejo que nos empujan a imitar la conducta de aquellos que tenemos delante. Aunque no somos robots y podemos elegir nuestros actos, el poder de la influencia es muy fuerte. Y no todo el mundo puede sobrevivir a estados emocionales de violencia, de muerte, de depresión, de ideas suicidas, de rebeldía o de pornografía, por ejemplo. Lo más probable es que las personas expuestas a estas influencias, tarde o temprano, lo que ven, lo van a practicar.
De la misma manera, el exterior actúa como una enorme red de células espejo en nuestra mente. Esto significa que existe la posibilidad de proyectar en él aspectos de nuestra propia personalidad. Es decir, eres capaz de ver en los demás asuntos que son realmente tuyos más que de tu prójimo. Por ejemplo, cuando miras algo que está haciendo tu prójimo que no te gusta, si experimentas una sensación de molestia o si experimentas una sensación de rechazo, lo más probable es que se trata de una señal de que de alguna manera, ese aspecto que te desagrada existe adentro de ti. Sonría, que a Hashem le ama muchísimo. En otras palabras, las neuronas espejo son capaces de producir en ti una proyección emocional que te hace pensar que el problema solo existe en la otra persona, cuando en realidad es una proyección de la espiga que está en tu propio ojo. Dicho de otra manera, hay momentos cuando cierto tipo de pensamientos, tendencias o sentimientos que te resultan inaceptables para ti mismo, los lanzas a los demás y obviamente los ves en los demás cuando no es otra cosa que la proyección de lo que se está moviendo dentro de tu propio ojo. Hay ciertas células nerviosas especializadas en ciertos mecanismos de autodefensa que actúan en consorcio con las neuronas espejo, y entonces cuando tú atraviesas una situación de conflicto emocional o te sientes amenazado externa o internamente, proyectas hacia afuera un montón de sentimientos y cualidades que atribuimos al prójimo, cuando en realidad son sintomatologías que están dentro de nosotros mismos. La espiga gigante en nuestro propio ojo se proyecta en la pequeña pajita del ojo de tu hermano y lo ves no como cosa insignificante, sino como un enorme problema. ¿Por qué? Porque es la proyección de tu propia inseguridad, es la proyección de tu propia frustración, de tus propios complejos. ¿Qué sucede? Que te vuelves erizo. Hay personas que son erizo, personalidades erizo. Por donde quiera que lo tocas, pincha, pucha. Te vuelves peligroso. Porque no solo te autoengañas, sino que proyectas esa actitud amenazante hacia tu exterior. Lo contrario también es el caso. Si manejas bien tus mecanismos de defensa, que se convierte en un momento determinado en una tremenda inteligencia emocional, en vez de proyectar rencor, en vez de proyectar rechazo, envidia, rebeldía, tú puedes proyectar cariño, tú puedes proyectar sujeción, tú puedes proyectar idealización, tú puedes proyectar ternura, amor, alegría y esperanza a lo que te rodea. De modo que cuando el maestro dice la espiga en tu ojo, está revelando que tu mundo interno es capaz de afectar tu mundo externo con tus propias realidades internas. Cada uno de nosotros es capaz de atribuir a los demás las características propias que existen dentro de nosotros, en nuestro mundo interior.
Por ejemplo, cuando alguien te cae mal, de esas personas que las masticas pero no las tragas, ¿verdad? Cuando alguien te cae mal, el solo hecho de pensar en esa persona genera dentro de ti un sentimiento negativo de rechazo. No importa lo bien que esa persona te trate, no importa lo bien que esa persona se comporte, como te cayó mal, eso afecta tus niveles de empatía hacia esa persona. Lo contrario también es cierto. Si una persona te cae bien, incluso cuando haces cosas inapropiadas, no lo valoras como cuando la persona te cae mal. Y cuando alguien te cae bien, o por ejemplo cuando un muchacho se enamora, el solo hecho de pensar en esa persona te hace sentir bien. Cuando el maestro dice entonces, tu espiga en tu propio ojo, revela que lo que sucede adentro de ti, lo que pasa dentro de tu mente, es más importante que lo que pasa fuera de ti. Observa que el Ribi habla de relaciones. La espiga en tu ojo, la pajita en el ojo de tu hermano. Esto significa que las relaciones humanas se dan primero en la mente y luego en la experiencia. Por una simple razón. Tus relaciones no existen realmente en tu mundo físico, sino en tu mundo mental. Las personas somos las que nos relacionamos. Por lo tanto, las relaciones no existen por sí mismas. No podemos identificar una relación. Experimentamos relaciones porque somos personas. Y es por eso que el Ribi no pierde tiempo enseñándonos acerca de relaciones, sino en formas cómo debemos relacionarnos con nuestros hermanos, porque somos nosotros, las personas, las que nos relacionamos con otras personas. Y el hecho de que somos capaces de ver la pajita en el ojo del prójimo y no ver la espiga en nuestro propio ojo, revela que nos pasamos la vida proyectando sobre los demás nuestra propia realidad. Una vez que te das cuenta de eso y lo entiendes, que lo que proyectamos hacia los demás habla más de nosotros mismos que del prójimo, esa conciencia es lo que te permite desarrollar inteligencia emocional. Y una persona con inteligencia emocional es lo suficientemente fuerte como para darse cuenta que aquellos aspectos que le disgustan de los demás revelan aristas erradas de sus propias vidas sobre las cuales tiene que trabajar para superarlas. Uno no puede pasarse la vida cayendo en la trampa del Yetzer Hará que se hace ocultar en tus propios defectos, proyectándolos en la observación de los defectos de los demás. En otras palabras, muchas veces nosotros tenemos defectos y debilidades sobre los cuales no queremos tomar responsabilidad. Y entonces, como un mecanismo de defensa, las proyectamos sobre los demás para que sean los demás los que se corrijan, cuando en realidad el problema mayor no está en la pajita del prójimo, sino en la espiga que yo tengo en mi propio ojo. Así pues, el Ribe dice, ¿por qué tú miras la pajita en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la enorme espiga que tienes en tu propio ojo? Eso significa que observar revela más cosas sobre ti
que sobre la persona que tú estás mirando. Y hasta que no llegues a un punto en tu vida donde decidas revertir eso y recuperar el control de tus sentimientos, recuperar el control de tu inteligencia emocional para hacerte cargo de aquellos aspectos incongruentes y contradictorios en tu vida que detectas en otros, pero que en realidad son tuyos propios, no te elevas y no te perfeccionas como ser humano. La mayoría de las cosas que te hacen daño no es lo que hace tu prójimo. ¿Escuchaste eso? La mayoría de las cosas que te hacen daño no es lo que hace tu prójimo. Es la interpretación equivocada que haces de eso. Si es el resultado de un mecanismo de defensa equivocado que te lleva a crear tu propia interpretación de las cosas y viviendo en base a esas interpretaciones, las cuales casi siempre están distorsionadas por la enorme espiga que tú traes en tu ojo. Basado en esa enseñanza del Rivi, podemos decir que las cosas en tu vida que tú no has resuelto satisfactoriamente, presta mucha atención a eso, porque las palabras del Rivi son de mucha sabiduría. Las cosas que tú no has resuelto satisfactoriamente en tu vida son las que realmente te molestan en las acciones que ves de otras personas. O sea, cuando lo que hace tu prójimo te molesta y te provoca ira, ten cuidado, porque podría ser una proyección de un problema dentro de ti que todavía tú no tienes resuelto. Al momento que eres capaz de ver hasta la pequeña pajita en el ojo de tu hermano, ignorando la enorme espiga que tienes en tu propio ojo, ya no ves a los demás como realmente son. Lo estás viendo como eres tú realmente. Robert Dietz, uno de los grandes pensadores de la ciencia de la neurolingüística clínica, y que me lo tuve que comer cuando hice mi PhD en neurolingüística, dijo, y cito: muchas veces sucede que lo que encontramos difícil en los demás es precisamente aquello que no hemos resuelto dentro de nosotros mismos. No se puede decir de otra manera más sublime. Así que lo repito otra vez. Muchas veces sucede que lo que encontramos difícil en los demás es precisamente aquello que no hemos resuelto dentro de nosotros mismos. Esto significa que cuando los problemas se vuelven crónicos, cuando no sacamos la espiga de nuestro propio ojo, es decir, seguimos escondiendo nuestro lado oscuro, seguimos sin tomar responsabilidad sobre eso, entonces buscamos un chivo expiatorio que lo haga por nosotros para sentirnos bien. Ese nunca, Moran Berrebotay, eso nunca será el camino correcto para tu autorrealización, para tu elevación espiritual, para tu perfeccionamiento como ser humano. Cuando Korah criticó a Moshe y se rebeló contra su autoridad, en realidad estaba proyectando no un problema en Moisés, sino un serio problema en su propio carácter, en su propio deseo de sobresalir, de ocupar el primer lugar, de recibir el aplauso de la gente, de mostrarse más justo, más piadoso y más conocedor de la ley que Moisés. Vamos a poner un poco de contexto en este hecho de la rebelión de Korah. Nos dice el Midrash que Korah
se hizo vestidos que estaban formados de tejido azul del tefele. Este tejido azul, si Moshe ordenó que cuando te pongas el talit tiene que haber un hilo de color azul, celeste. No sé si la cámara lo puede captar. ¿Ok? De color celeste, como está aquí. Se hizo un vestido completo de azul. Completo de azul. Entonces vino delante de Moisés y le preguntó: si una ropa está hecha completamente de este azul del tejelet, ¿está obligado a llevar tzitzit o está exento? Moshe le dijo: está obligado. Y Coraj comenzó a reírse de Moisés. Y le dice: ¿cómo va a ser posible? Si mi ropa está hecha enteramente de este hilo que representa el tefilín, entonces yo estoy exento de llevar tzitzit. La Gemara dice que uno de los propósitos de usar el hilo de color azul en el talí es que el color azul nos recuerda el color del mar. Y a su vez, el color del mar nos recuerda el azul del cielo. En otras palabras, cuando un judío usa el tzitzit con su hilo azul, sus pensamientos deben llevarlo al cielo, al trono celestial. Y por tanto, al ver el tzitzit, debe impulsar en él pensamientos de una persona que desea y anhela estar cerca de la Shejinah, de la presencia divina. Por lo tanto, el razonamiento de Korah parecía plausible. Si un hilo sirve para recordar a una persona la presencia divina, una ropa enteramente hecha de este color, mucho más todavía. Y por tanto, no requeriría usar tefilín, porque la ropa entera es un tefilín. Era la base para el ataque burlón de Korah contra Moshe. Porque Moshe enseñó que un vestido, aunque sea totalmente de azul, sigue bajo la responsabilidad de ponerse el tzitzit con el azul, con el hilo azul, para que la mitzvah esté completa. La pregunta es: ¿quién está correcto y quién está equivocado? El rabino Moshe Feinstein señala en su comentario que Korah y su pandilla no solamente estaban equivocados, estaban terriblemente equivocados. ¿Por qué? Aquí está la respuesta. Cualquier razón que demos para cumplir una misma, un deber religioso, no afecta para nada nuestra responsabilidad de cumplir mitzvot que vienen directamente del cielo. En otras palabras, los preceptos divinos no se pueden manipular. Incluso cuando hay razones que se indican específicamente en la Torá y son razones genuinas y precisas para las mitzvot, todavía nos permiten comprometer la adhesión total a las mitzvot. Es interesante que las explicaciones de las mitzvot son llamadas ta'amim. Y ta'amim tiene la misma raíz que la palabra para gusto. Dicho de otra manera,
cuando comprendemos una misvá, tenemos también el gusto de su cumplimiento. Sin embargo, cuando una misvá viene del cielo, no podemos eludir nuestra responsabilidad para cumplirla, aplicando nuestro razonamiento en eso. Cumplimos las misvot, sea que la entendamos o no la entendamos. Cumplimos las misvot por obediencia al Eterno, por el honor del Eterno, aparte de nuestra capacidad para entender la profundidad del precepto. Nosotros no comemos kosher porque es bueno para nuestra salud. Eso es un subproducto. Nosotros comemos kasher por obediencia al Eterno, por honor del Eterno, en primer lugar. ¿Cuál era entonces el problema de Korah? Que pensaba que sabía más halajá que Moshe, que sabía más halajá que Aarón, y que por tanto él era el que debía estar al frente del sacerdocio y decir cómo se hacían las cosas en Israel. Y el envanecimiento del conocimiento lo llevó a la rebelión, porque buscaba hacer las cosas para ser visto de los hombres más que para ser visto de Dios. Korah quería vivir de las apariencias más que del servicio puro del corazón. Y su piedad no era otra cosa que la proyección equivocada de su ego y de su sed de liderazgo. Y hoy podemos aprender una extraordinaria lección de un levita que buscó fomentar una rebelión contra Moisés y contra Aarón y desestabilizar al pueblo de Israel con las armas de la incertidumbre, de la perplejidad y de la desconfianza en el sistema. ¿Cómo se tuvo que haber sentido el pueblo de Israel cuando un líder como Korah actúa así? ¿Cuál fue el final de Korah? Total derrota. La Torah informa que la tierra abrió su boca y los tragó, junto con sus hogares, junto con todos los que estaban relacionados con Korah, con todas las provisiones que él tenía. Y es el único lugar en toda la Torah que se nos dice que esta gente descendió viva al Seol, viva, con cuerpo al Seol. Imagínate este cuadro en presencia de todos. La tierra abrió su boca, tragó a los rebeldes, de modo que no quedó nada de ellos. Sus familias desaparecieron, no fueron vistos más. Ahora bien, hay un detalle de lo que sucedió donde la Torá nos muestra el verdadero problema de Korah. Es lo que tiene que ver con la posesión la mención de sus posesiones. Observe el detalle. Voy a hacerle énfasis cuando lo esté hablando para que te des cuenta del detalle. Dice la Torah: y la tierra abrió su boca y los tragó, a Korah y a todos los que se juntaron con él. La tierra abrió su boca y los tragó, junto con sus hogares y todos los que estaban relacionados con Korah y todas sus posesiones. Y todas sus posesiones bajaron al Sheol vivos. Pregúntate esto: ¿cómo podemos explicar que un esclavo recientemente liberado podría haber acumulado tanta riqueza material que la Torah hace mención especial de ella? ¿Cómo te puedo explicar? ¿Cómo me explicas que un presidente que gana $250,000 al año compre una casa de $6 millones en Washington? Explain it. ¿Cómo un
Un hombre que fue esclavo hace unos meses atrás. Y un esclavo no tiene nada. Ahora la Torá diga que fue tragado por la tierra junto con sus posesiones. Los rabinos antiguos propusieron dos teorías para explicar esto. Primera teoría, Korah tuvo un tremendo éxito en persuadir a los egipcios a entregarles mucho oro y plata y otros bienes al momento del éxodo. Y por eso tenía muchas posesiones. La otra teoría que proponen los rabinos antiguos es que Korah era un egoísta. Mientras que todo el mundo estaba contribuyendo con todo lo que tenían para la construcción del tabernáculo, Korah se aferró a todo lo que tenía. No dio nada. Y eso hizo que tuviera muchas posesiones. Si es así, entonces la Torá mencionó específicamente la pérdida de sus posesiones como una lección objetiva para nosotros. ¿Y cuál es la lección objetiva en nuestro caso particular aquí donde estamos? Sé generoso con tu sinagoga mientras puedas. Sé generoso con tu comunidad, con tu pueblo mientras puedas, porque uno nunca sabe cuándo los bienes se pueden desaparecer. Esta es precisamente la idea del Salmo 49. El salmista subraya la vanidad de la acumulación ciega de las cosas y de la forma como algunas personas piensan que se puede llevar riquezas al Seol. En esta versión dice el Salmo 49: oíd esto, pueblos todos. Escuchad, habitantes del mundo, tanto humildes como encumbrados, ricos y pobres juntamente. Mi boca hablará sabiduría, la meditación de mi corazón será entendimiento. Inclinaré al proverbio mi oído, con el arpa declararé mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis enemigos me rodee, de los que confían en sus bienes y se jactan de la abundancia de sus riquezas? Nadie puede en manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por su alma, porque la redención de su alma es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre, para que viva eternamente, para que no vea corrupción, porque el que ve aún los sabios mueren y el torpe y el necio mueren de la misma manera y dejan sus riquezas a otros. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus moradas por todas las generaciones, y a sus tierras han dado sus nombres. Mas el hombre en su vanagloria no permanecerá. Es como las bestias que perecen. Este es el camino de los insensatos y de los que después de ellos aprueban sus palabras. Como ovejas son destinadas para el Seol, la muerte los pastoreará, pero los rectos los regirán por la mañana. Su forma será como el Seol la consuma, de modo que no tiene morada. Pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, porque Él me recibirá. No temas cuando alguno se enriquece, cuando la gloria de su casa aumenta, porque nada se llevará cuando muera. Are you listening? Nada se llevará cuando muera, ni su gloria descenderá con él. Aunque mientras viva, asimismo se felicite, y aunque los hombres te alaben cuando prosperes, al final irá a reunirse con la generación de sus padres, quienes nunca verán la luz.
Y termina el Salmo diciendo: el hombre en su vanagloria, pero sin entendimiento, es como las bestias que perecen. Esto casi suena como si estuviese hablando de la historia de Coraj. Y tal vez lo sea. Como he sabido, muchos salmos contienen encabezados que los conectan a una persona o a personas en particular. ¿Cómo comienza el encabezado del Salmo 49? Dice: un salmo de los hijos de Coraj. Un salmo de los hijos de Coraj. Y leído en este contexto, parece describir a Coraj y específicamente el hecho de que su casa y sus riquezas literalmente bajaron con él a la boca del Seol. Se los tragó la tierra, desaparecieron de la vista. Pero si su familia, que parece referirse a toda su familia, se le menciona en ese episodio, ¿quiénes son los hijos de Coraj? ¿Cómo pueden los hijos de Coraj escribir este salmo si supuestamente fueron tragados por la tierra? En la rebelión de Coraj hubo una excepción en este caso. Porque los hijos de Coraj, según el Midrash, al ver la acción inapropiada de su padre, al ver la temeridad y la falta de respeto de su padre hacia Moshe Rabeno, se apartaron de la tienda de su propio padre. Y al apartarse de la tienda de su propio padre, cuando vino el terremoto que los tragó, los hijos se salvaron. Y fueron ellos los que escribieron después este salmo. Números 26, 10 y 11 confirma esa posición del Midrash cuando dice: la tierra abrió su boca y tragó a los rebeldes junto con Coraj y se convirtieron en un ejemplo. Sin embargo, los hijos de Coraj no murieron. Los hijos no murieron. Eres mi papá, te amo, te admiro, te respeto, pero no puedo unirme contigo en la rebelión contra Moshe Rabeno. Esto nos enseña que cuando estamos en presencia de un acto de rebeldía, la mejor opción siempre será separarnos de los rebeldes. A pesar de la amistad, a pesar de los afectos, a pesar de las relaciones familiares, alejarnos de ellos y no participar del pecado de la rebelión contra las autoridades que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Y por eso se salvaron los hijos de Coraj. Feliz el pueblo que entienda esto. Feliz el pueblo que entiende los principios fundamentales de la autoridad y la sujeción a la autoridad como el camino del éxito que te libera del Seol y de las tinieblas del Geinón. Solamente con hombres y con mujeres que han aprendido los grandes principios de la sujeción y la obediencia se puede traer y se puede levantar una generación que ponga a todo el mundo bajo la soberanía del Dios único y eterno. Solamente con hombres y mujeres que siempre van a estar al lado de Moshe y nunca al lado de Coraj, este mundo podrá ser escenario de la manifestación final de la gloria suprema del Dios de Israel. Shabbat Shalom.
טוב השם יספורה